estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar a esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Estimados oyentes del Purgatorio, a través de la señal de Forever, en nuestro dial 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La campaña electoral va cogiendo fuerza, se intensifica, más aún cuando estamos a un mes exactamente de estos comicios. Y por eso hoy hemos invitado al candidato a asambleísta por el PSC, acá en la provincia del Guayas, el doctor Vicente Tayano Basantes. ¿Cómo le va, Vicente? Muy buenos días y bienvenido al Purgatorio. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista esta mañana. Bien, usted ya fue asambleísta y de hecho tiene una dilatada experiencia en la función pública, ha sido concejal de Guayaquil, secretario general del municipio, gerente de la ATM en su momento y sobre todo es doctor en jurisprudencia. Pregunto, ¿solo endureciendo las penas vamos a liquidar esta ola criminal y de inseguridad que vive el Ecuador o hay otros planteamientos? Jorge, para combatir el problema de la inseguridad y poder perseguir a la delincuencia y ponerlos tras las rejas, hace falta mucho más que leyes y mucho más que reformas legales. Necesitamos una verdadera política pública. Y en este momento, en estos siguientes 14 meses de asamblea, a partir de este mismo septiembre próximo, lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen. Es decir, desde la asamblea, utilizando y ejerciendo la facultad de fiscalización de manera responsable, tenemos que hacer que el Consejo de la Judicatura le marque el paso a los jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque son los encargados de administrar justicia, para que no se repita el hecho de que la policía o las Fuerzas Armadas, con sus operativos, con su trabajo, con su labor de inteligencia, aprende a delincuentes y son soltados el mismo día o el día siguiente. No es un tema de norma. Adicionalmente, Jorge, necesitamos también darles garantías a esos jueces y fiscales. ¿A quiénes? A los honestos, a los justos, que sí existen en la función judicial, para que puedan realizar su trabajo con tranquilidad y con libertad. Ahora, pero en el tema de los jueces y fiscales también hay un asunto muy particular. Aquellos que han dispuesto medidas alternativas a la prisión preventiva a peligrosos delincuentes o también a quienes incluso haciendo uso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales han concedido habeas corpus a líderes de bandas. Entonces, eso también podría demandar alguna modificación, un proyecto de ley para establecer límites. Yo sé que en el caso de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es muy sensible porque tiene su singularidad, pero en la parte del ejercicio de la administración de justicia, cuando se conceden medidas alternativas a la prisión preventiva, ¿cómo se puede limitar aquello para evitar todos estos exabruptos, doctor? Porque de lo contrario, muchos ecuatorianos ven con mucho desparpajo el actuar de estos jueces o de estos fiscales sin que exista nada en la legislación que lo impida. Jorge, su razonamiento en cuanto al abuso de estas garantías jurisdiccionales, que no son otra cosa que el poder utilizar la justicia para beneficiarse con ciertos derechos que pueden ser ejercidos o pueden ser reclamados vía procesal, está pasando. Y hay algo que tenemos que hacer. Como el tiempo es corto, tenemos que aprovechar los proyectos que ya se encuentran presentados. Y de hecho, ya en análisis de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, se encuentra un proyecto que fue presentado por el gobierno saliente, por el ministro de la Política, por el ministro Cucalón, en representación del Ejecutivo, que busca precisamente limitar el abuso de estas figuras como el habeas corpus. Usted hizo un razonamiento breve, pero concreto y claro. Los jueces y los delincuentes
poniéndose de acuerdo en algunos casos, recuperan su libertad, a pesar inclusive, Jorge, de estar sentenciados, ¿no? Dicen, estoy enfermito, tengo este problema, por aquí presento unos certificados truchos y recuperan su libertad. Y en algunos otros casos, inclusive alegan detenciones indebidas como consecuencia de detenciones producto de labores de inteligencia y de operativos y procedimientos en flagrancia. Así es que es posible hacer una reforma puntual rápida trabajando sobre ese proyecto y necesitamos algo de fondo. Nosotros tenemos que tener jueces constitucionales. Hoy, Jorge, por nuestro sistema de justicia, estamos hablando que somos un Estado de derechos y de justicia. Todos los jueces de la República están investidos de la facultad jurisdiccional de atender reclamaciones o pedidos desde la vía constitucional, sea una acción de protección, sea el tema de habeas corpus, acceso a la información, etc. Y necesitamos jueces especializados para que exista un filtro que verdaderamente mejore la calidad de administración de justicia en materia constitucional y, por otro lado, poder controlar y cercar esos abusos a la norma, esas malas prácticas de jueces que hoy usted claramente los está señalando, y eso sí lo podemos hacer en muy periodo corto de tiempo. Ahora bien, quizás también podríamos analizar un aumento de penas más drásticas, quizás para delitos execrables como violación de menores de edad, como por ejemplo la utilización de menores en bandas criminales para que sean incluso no solo distribuidores o vendedores de droga, sino niños o adolescentes sicarios, y elevar esa pena máxima, no sé, a más de 30 años, y con lo cual se blinde también al procesamiento de este delito de cualquier posibilidad de medidas sustitutivas. Esto al margen de que usted lo sabe mejor que yo, doctor, que el mismo Código Orgánico Integral Penal ya establece una restricción. Un delito sancionado con más de 5 años no es susceptible de medidas sustitutivas, pero eso es lo que ha sucedido incluso con casos por delincuencia organizada que se sanciona con 10 años. Bueno, Jorge, precisamente tenemos que limitar que se abuse de garantías jurisdiccionales para que esos casos no se repitan. Y usted lo dijo claramente, hoy las sanciones no solo que tienen una pena alta, importante, y que siempre se la puede revisar hacia el alto, sino que lamentablemente la mala aplicación de la norma nos tiene un problema. Y hablando de lo que pasa con los niños y adolescentes, paralelamente, y esto tiene que venir desde el Ejecutivo, tenemos que trabajar en la base. Nosotros tenemos que ir a la base del problema en la sociedad, recuperar espacios públicos, verdaderamente mejorar el acceso de los servicios de educación, de alimentación escolar, para poder ir a los barrios, porque hoy en la práctica, en Monte Sinaí, en Trinidad de Dios, las bandas ingresan, en algunos casos los amenazan, porque los barrios y los niños y los adolescentes están desprotegidos, y en algunos casos, Jorge, la oferta paramilitar con ellos, para prepararlos luego como gatilleros, es comida. Le dan comida a ellos y a su familia. Esa es la realidad que se está viviendo en Guayaquil. Dicho sea de paso, formamos parte de la zona 8 con otras ciudades, que es la zona, entre otras, del país que tiene el mayor número de robos y de muertes violentas. Por lo tanto, tenemos que trabajar paralelamente en esta precisión de la norma, como lo acabamos de discutir, pero también en políticas públicas que vayan hacia la base. Y eso lo tenemos que hacer de la mano con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene que no solo administrar, poner los recursos para ampliar planes que existen. Por ejemplo, la alimentación escolar, que no solo sean 600 millones al año, que sean 1.200 millones y que tengamos 3 comidas, como ya en Topic lo está proponiendo. ¿Qué podemos hacer? Recuperar con los municipios. Es importantísimo trabajar con los municipios, no darles competencias por darles competencias sin recursos. Generar una política que nos permita recuperar los espacios públicos para hacer deporte, monitoreados por la policía, para que los niños dejen de ser esa primera línea a la que ya están llegando las bandas criminales. Ahora, doctor, yendo nuevamente al asunto del aumento de penas, hay un flagelo en materia de inseguridad que hoy enfrenta no solo Guayaquil, sino otras ciudades como Puerto Viejo, Manta, lo mismo en Quito, y es la vacunación. Cierto es que hace poco, en el caso de la Ley Integral de Seguridad, se hizo una cápite para que la sanción por extorsión en los casos de vacunas o de vacunadores, esta pena suba a 10 años. Pero hoy lo que vemos
doctor, es que se han metido a las escuelas, tienen alterados a los menores de edad. Mire lo que sucede en Durán. ¿No creen ustedes que también hay que hacer una nueva modificación para que cuando este tipo de amenazas o de atentados, de pretendidas extorsiones afecten sectores sensibles de la sociedad como los alumnos de escuelas fiscales, la sanción se eleve? Definitivamente, Jorge, dos cosas. No solo que la sanción sea más drástica, sino que también tenemos que ir a hacer una revisión en cuanto a la parte del Código Orgánico Integral Penal que está vinculada con la ejecución de penas, con el cumplimiento de la condena, porque hoy hay ciertos particulares que son entendidos como beneficios penitenciarios, ciertos regímenes que permiten que esa persona que ha cometido ese delito, en algún momento, volvemos a la discusión inicial, mal utilizando certificaciones o estados de salud, recupere su libertad. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que quien comete ese delito y haya sido sentenciado pueda beneficiarse con uno de estos particulares y recupere también su libertad antes. Allí tenemos que establecer una prohibición, así como, por ejemplo, hoy en la práctica no debería permitirse que en un delito de reclusión de esa naturaleza se sustituya la prisión preventiva por otra medida. Tenemos que prohibir que se puedan acoger al régimen semiabierto, es decir, en buen romance, que tengan que cumplir la totalidad de la pena en la cárcel sin beneficiarse con ninguna rebaja o el hecho de salir y luego ir a firmar o presentarse a alguna autoridad. Eso también ya está trabajado, el bloque lo va a presentar, lo tenemos listo porque estamos seguros que no solo en poco tiempo lo podemos aprobar y ponerlo en práctica, sino que es así, es una medida y un aporte para los operadores de justicia y para el trabajo en política pública en materia de seguridad. El doctor Vicente Tayano Basantes es candidato a la Asamblea Nacional por el PSC en la provincia del Guayas. Hemos hablado en este primer bloque de seguridad, las propuestas que tienen a fin de que se pueda superar este grave problema de la delincuencia de los vacunadores, y aquí están sus propuestas. En la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Pasemos al otro inconveniente que afecta a la colectividad en el país, y es la falta de empleo. Parece que el golpe después de la pandemia ha sido tan intenso, doctor, que lamentablemente no ha sido posible volver a los niveles de antes o de la prepandemia, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea allí? Quizás exoneraciones tributarias, quizás la posibilidad de que desde el Estado se dé algún incentivo a los empresarios que contraten a mano de obra, por ejemplo, bachilleres o profesionales que se han graduado hace poco tiempo en las universidades, o gente de 45 años, doctor, que está en edad productiva, pero que desde la pandemia o mucho antes no encuentra un empleo. Jorge, tres temas puntuales en materia de empleo y cómo aportar para que el mercado laboral se mueva. Primero, no puede haber acceso a empleo, fomento a la productividad si no brindamos seguridad. La seguridad hoy es un tema transversal. Por eso es importante hacer lo que tenemos que hacer, no solo desde la normativa, no solo desde la justicia, sino también desde el control de los espacios públicos, desde recuperar el control de los centros de privación de libertad, las cárceles, y controlar las fronteras y los puertos, sobre todo. Segundo tema, tenemos que ir a una reforma tributaria que permita deducir más gastos a quien haga inversión, pero tenemos que ir a una contrapartida. El hecho de que quien vaya a beneficiarse con mayores deducciones tributarias pueda justificar que está generando nuevas plazas de trabajo, no solo sostenerlas que con la lucha en seguridad vamos a garantizar que los negocios no cierren, que la productividad se siga moviendo y sostenemos plazas de trabajo. Entonces tenemos que ir a esa reforma que permita una mayor deducción. Tercero, nosotros tenemos una ley de fomento al emprendimiento, tenemos ley para fomentar a las pymes.
Jorge, tenemos que encargarnos del Ejecutivo y lo haremos en la presidencia de Jan Topic, de que se le ponga el dinero, las partidas presupuestarias para que la banca pública, Jorge, la banca pública cumpla lo que la ley dice, otorgue crédito barato sin mayores requerimientos para capital de trabajo. Ojo, no estamos hablando de regalar, no estamos hablando de bonificar, estamos hablando de garantizar el acceso a crédito, no con las tasas que hoy tenemos, porque usted va a la banca pública como emprendedor y solo tiene crédito de consumo, una tasa carísima que va del 16, en algunos casos hasta el 23%, dependiendo si está en un banco o una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces tenemos que hacer que la banca pública que existe tenga las partidas necesarias para dar crédito con capital de trabajo. Tercer tema que es innecesario, que es absolutamente necesario, Jorge. Tenemos que ir a una reforma puntual del Código de Trabajo para poder adecuar nuevas modalidades, como por ejemplo está pasando en el mundo entero con la contratación por horas. ¿Qué estoy proponiendo? Ya en el 2009 presenté este proyecto, está calificado, está en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Tenemos que ir a una jornada parcial especial que pueda ser pagada por horas. Claro está, calculando en el pago de la hora lo que cuesta el aporte a la seguridad social. Jorge, en este país, para que alguien pueda acceder a un trabajo, debe existir alguien que necesita esa mano de obra. Y hay sectores de la economía, como por ejemplo, voy a citar respetuosamente un ejemplo. Usted hoy tiene su programa, pero usted puede tenerlo en una radio y puede tenerlo en un medio digital también. Y usted va a necesitar a alguien que le colabore 1 hora o 2 horas al día para producir o para hacer el manejo de redes sociales. Y usted no tiene el tiempo o no funciona todo el tiempo para contratarlo inclusive a jornada media. Entonces, usted podría contratar a esa persona por 3 o 4 horas a la semana. Esa persona puede recibir su pago calculado por horas y también podría hacer lo mismo para 2, 3 o 4 más empleadores. Como en este país existe la afiliación voluntaria, esa persona va a decidir para quién afiliarse. Y si declara que se está afiliando bajo la modalidad, que trabaja bajo la modalidad de jornada parcial especial, pues obviamente la afiliación tiene que costar mucho menos, porque el segundo problema, y tenemos que ir a revisar qué hacer para que tengamos más aportantes y más afiliados. Figuras como esta van a permitir que haya mayores aportes en la seguridad social. Y usted a la persona que va a trabajar por jornada parcial especial le puede decir, ok, tú vas a recibir elementalmente prestación de salud, por lo menos. Entonces, este es un tema importante. Ya no podemos seguir huyendo a la discusión de ir a una contratación pagada por horas. Primero, porque no hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder por complicaciones laborales a una oportunidad de trabajo. Y segundo, es algo que se puede aplicar velando y tutelando todos los derechos laborales, con seguridad social, con vigilancia de la autoridad de trabajo, con la posibilidad inclusive de ir a un juez laboral en el caso que se den vulneraciones laborales, pero tenemos que ya superar eso y aprobarlo. Si queremos verdaderamente, Jorge, dinamizar el mercado laboral, incentivos como los que acabamos de conversar, crédito para capital de trabajo e ir a la contratación por horas. Y finalmente, Jorge, un tema puntual y necesario que tiene que pasar en materia de generación de empleo. Nosotros tenemos también que preocuparnos de la mayoría, de esos 7 de cada 10 que no tienen trabajo y no están siendo parte de la toma de decisiones en una discusión laboral, ni tampoco en su momento en las discusiones en materia de seguridad social. Por eso es importantísimo revisar las discusiones que se dan para la construcción de la política pública desde los meses de diciembre, que son el mes en el que escuchamos que se están reuniendo trabajadores, empleadores y empresarios para que pase algo. Es importante darle espacio y voz a esa mayoría que hoy en este país no tiene empleo, porque solo cuando estén representados formalmente vamos a empezar a construir una política pública que debe tener crédito, que debe tener beneficios, que debe tener reformas laborales para que así empecemos a insertarlos en el mercado laboral. Usted hace un momento tocó un tema importante, la seguridad social, y ya ve usted las propuestas que han hecho desde la Comisión Técnica que se encargó de este tema en el Seguro Social. Incrementar los años de aportación, supeditar el cobro del fondo de cesantía que tiene una naturaleza cuando el trabajador está cesante, poder solicitarlo a la jubilación. Además, están planteando asuntos vinculados a la grabación de los décimos sueldos, tanto el 13º como el 14º sueldo, con la argumentación de que hay que financiar para la jubilación esos
aportes, ¿no? Y de hecho se ha establecido como sugerencia una tasa de 11,4%, es decir, mayor al aporte individual de hoy, que es el 9,5%, el aporte individual del trabajador. Entonces, me parece que el análisis no va por el lado de que los afiliados tengan que cargar siempre con esos muebles de lo que no se hizo bien antes. Sin duda, incentivar la contratación de más gente, de la masa laboral joven, es lo que va a capitalizar al IES de forma natural. Jorge, absolutamente coincidiendo con usted. Lo decíamos en la pregunta pasada. Tenemos que dinamizar el mercado laboral para que existan más aportantes y garantizar la sostenibilidad del trabajo y la seguridad social. Nosotros hemos sido claros. No vamos a permitir que se le meta la mano al afiliado, no vamos a permitir que se pretenda aumentar los años para poder llegar a la jubilación, no se le puede meter la mano a las bonificaciones como decimoterceros, como decimocuartos, no se puede meter la mano a la cesantía porque la cesantía es un concepto claro. Cuando usted pasa 90 días sin empleo y tiene el fondo, eso le va a servir para sobrevivir, así de claro. Por lo tanto, primer concepto. El segundo, ¿qué estamos planteando más allá de que con reformas puntuales se dinamice el mercado? Que el Estado cumpla con las deudas que tiene con la seguridad social. Primera cosa. Es elemental que la seguridad social, para que siga manejándose, reciba esa metida de mano, que se le devuelva la plata. Segundo, nosotros como Bancada Social Cristiana presentamos un proyecto de ley que ya está listo para votarse, que tiene una particularidad elemental. Se prohíbe en adelante de la aprobación de este proyecto de ley que el Estado le meta la mano a la plata de la seguridad social bajo ningún concepto, ni a préstamo, ni a inversión, ni absolutamente nada. Y segundo, que se devuelva todo lo que se le está debiendo. Eso lo vamos a votar de inmediato porque el proyecto está listo y estamos proponiendo, Jorge, una segunda variable que creemos es necesaria. ¿Cuál es el problema en la seguridad social? Por un lado, que usted, más allá de que está aportando, cuando quiere utilizar, por ejemplo, la prestación de salud, no puede acceder porque faltan las citas, porque faltan médicos, porque los hospitales no están equipados con los tomógrafos, por ejemplo, o si está dañado hace un año y adicionalmente no tiene el acceso a la medicina. Nosotros creemos, disculpe, nuevamente, el hecho de que hay que seleccionar a alguien que con las credenciales nacionales o internacionales administre esa rama de la seguridad social. ¿Para qué? Para que los hospitales estén en óptimas condiciones, para que los médicos tengan la oportunidad de trabajar y para que podamos recibir nuestra medicina y controlar toda la cadena de compra y de entrega, porque no hay trazabilidad. No se compra inclusive la medicina que se necesita, se compra la que no se necesita. Y lamentablemente hoy la discusión, en la campaña del 21, la discusión era que en el hospital del IES y los públicos te daban paracetamol. Hoy la discusión es que ya no hay medicina, no te dan ni siquiera paracetamol. Jorge, escogiendo un aliado que administre, que no es privatizar la seguridad social, ojo con esto, que rinda garantía, que pueda generar verdaderamente frutos, solo así vamos a tener un mejor servicio, porque como está administrada la seguridad social y en manos de quienes está ese directorio, del gobierno, del Estado, del gobierno de turno, que nada tiene que hacer con la plata nuestra, con la plata de los afiliados, solo lo que han hecho es mal invertirla. Está el representante de los trabajadores, de los empleadores, cuando los trabajadores y los dueños del seguro social somos los afiliados y los jubilados son los que tenemos que tomar las decisiones, así es que eso también lo vamos a poner en las líneas de discusión para aprobarlo en estos 14 meses. Eso sin contar, doctor, de que hoy por hoy, quienes tienen la posibilidad, enhorabuena, porque eso sucede, dejen de pagar, pues, 2 veces por el mismo servicio. Es decir, así es. Aquellos clientes de la medicina o la asistencia en medicina prepagada. Imagínese usted que tenga ese trabajador que pagar 2 egresos porque no sirve el servicio estatal que se le descuenta por ley, con lo cual está egresando seguramente el 25 y hasta el 30% de su sueldo por 2 cosas cuando debe de funcionar una, que en este caso es el 10. Disculpe que lo interrumpa, es que a eso me refiero cuando hablo de escoger un administrador privado. Vamos a un concurso nacional, internacional y que venga alguien con credenciales, que vaya a administrar con responsabilidad para que así nuevamente las personas vuelvan a tener confianza. Yo le aseguro, Jorge, que cuando exista eso y empiece a recibirse
a través de seguridad social una correcta atención médica, la gente va a ir a afiliarse, inclusive hasta voluntariamente, porque hoy lo que usted dice es una realidad. Hay una doble imposición, porque, a ver, el seguro privado se vuelve el que a usted lo atiende y le salva los muebles en una enfermedad. Y el público, porque usted está afiliado por una obligación legal, se vuelve un impuesto a su salario. Esa es la verdad. Hoy eso es un impuesto a nuestro salario. Por lo tanto, tenemos que revisar el modelo, cómo se está manejando y cómo se está administrando la seguridad social en este país. Y es posible hacerlo, Jorge. Es un tema de decisión. Es un tema de decisión. Bien, estamos por concluir, doctor. En materia de financiamiento, de contingencia y de asistencia de cara al fenómeno del Niño, Ecuador no cuenta con una legislación que precautele la capitalización de un fondo. Por eso es que hoy Guillermo Lasso tiene que estar pendiente de algún organismo multilateral para que le conceda un crédito que le permita enfrentar los embates del fenómeno del Niño. De hecho, también se contempla la posibilidad de emitir papeles e invertirlos en la banca pública, en la banca privada nacional. Entonces, en la práctica debería haber más previsión, una legislación que garantice que a través de determinados ingresos del Tesoro Nacional o del Presupuesto General del Estado exista un fondo de contingencia para cualquier tipo de eventos por desastres naturales o de una pandemia, para que no nos pase lo del 2020. Absolutamente, Jorge. Estamos hablando de normativa en materia de gestión de riesgos, que entre paréntesis, el Ecuador no tiene una ley de gestión de riesgos. Está bastante avanzada en la Asamblea y hay que afinarla. Y segundo, estamos hablando de una política pública también en materia de riesgos para en este momento, por ejemplo, atender el tema del niño. ¿Qué pasa? El niño llega en octubre de acuerdo a todos los anuncios que hemos recibido, de autoridades formales por lo menos. Se presentó un plan de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es ya desde ahora y aprovechar estos espacios, exigir dónde está la plata para contratar, por ejemplo, los albergues, la medicina, la comida, los puentes Bailey, la maquinaria que se tiene que movilizar para evitar que provincias como por ejemplo el Austro se queden incomunicadas, porque ya lo vivimos en el último invierno, 18 provincias afectadas por vialidad. Primera cosa, lo urgente es eso, llegar y hacer que esa plata se mueva y tiene que empezar a pasar desde este momento, desde el gobierno de Lasso, no esperar al siguiente presidente de la República, porque al siguiente presidente le va a tocar enfrentar el tema. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que, como este gobierno tiene una pobre ejecución presupuestaria, hacer una revisión inmediata para poder dinero. Y cuando tengamos la ley de riesgo, Jorge, yo coincido con usted, tenemos que tener una partida permanente para trabajar el tema de manera transversal, desde la prevención, desde la educación también, Jorge, porque es importantísimo. Y un tema fundamental en materia de riesgo es entender que cada nivel de gobierno tiene que tener una responsabilidad. Tenemos que crear un sistema de prevención y de atención en el que participen las juntas parroquiales, las alcaldías y las prefecturas, con competencias claras y con competencias y plata, como manda la Constitución, porque ellos son los primeros niveles de gobierno. Por eso. Nosotros hoy tenemos los COE cantonales, provinciales y el COE nacional, pero el COE provincial necesita dinero, el COE cantonal primero, entonces hay que descentralizar desde ese sistema que va a prevenir, atender y luego acompañar para remediar, porque la segunda parte, y hablando de la costa, hablando del Guayas, que tenemos que preocuparnos es qué va a pasar con nuestros ganaderos y agricultores, que ya anuncian que se han perdido por lo menos 50,000 hectáreas de camarón, de arroz, de maíz, etcétera. Entonces, tenemos que ir de la mano con el acompañamiento, sobre todo para garantizar que el alimento llegue a la mesa y que no llegue tan caro. Entonces, es importante crear esto y aprobar esa ley inmediatamente y fiscalizar que el dinero llegue para la atención inmediata. Muy bien, agradecemos la comparecencia del doctor Vicente Tallano Basantes, quien ha estado aquí en el Purgatorio a través de la señal de Forever en nuestro dial 92.5 FM. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Y con ustedes hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños.
Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento estoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.